un ancla inmutable. Vamos a inclinar nuestros rostros antes de comenzar nuestro estudio esta noche. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en este local para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que a través del ministerio de tu Espíritu Santo te acerques a nosotros. Te rogamos especialmente por aquellas personas que están en el valle de la indecisión. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu les hable de una forma clara y diáfana en esta noche. Te damos gracias por el privilegio de acercarnos a tu trono y gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un concepto muy particular del juicio. Si ustedes le preguntan a la mayoría de los cristianos en cuanto al juicio, ellos probablemente les van a decir que el juicio se realiza en el momento de la segunda venida de Cristo. Y ciertamente la Biblia indica de que ese es un aspecto del juicio. Pero el concepto bíblico del juicio es mucho más amplio que solamente la segunda venida de Jesús. En efecto, el concepto adventista del juicio enseña que el juicio se compone de tres fases o de tres etapas. Y esas etapas cubren no solamente horas o días o años, sino siglos. Es decir, el juicio se debe entender en tres partes distintivas. Y esta noche yo quiero hablarles del concepto bíblico del juicio. Ahora, debo decirles que el juicio que se menciona en Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado, es solo una de las tres etapas del juicio. Así que esta noche no nos vamos a atener solamente al juicio o a la etapa que se menciona en Apocalipsis 14:7. Quiero presentarles el concepto global del juicio, como se encuentra expresado en la Sagrada Escritura. Vamos a encontrar en nuestro estudio de esta noche que la razón por la cual Dios desempeña el juicio en tres etapas o en tres fases es porque el gran conflicto entre el bien y el mal y el plan de la salvación tiene un propósito mucho más amplio que el de salvar al ser humano. El mal no existe solamente en este planeta. El mal existe a un nivel universal. El pecado comenzó no en la tierra, sino en el cielo. Ahora, quiero comenzar leyendo una serie de versículos bíblicos que indican de que este conflicto que Dios tiene que resolver es un conflicto cósmico, un conflicto universal. No solamente tiene que resolver el problema del pecado en este pequeño planeta. Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 7 al 9 describen el origen del mal en el universo. No comenzó aquí en la tierra, comenzó en el cielo. Dice allí en Apocalipsis 12, 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El pecado no comenzó en este mundo.
El pecado comenzó en el cielo. Lo interesante es que el mismo capítulo de Apocalipsis nos dice que una tercera parte de los ángeles escogieron aliarse con Satanás. Esto indica de que los argumentos de Satanás contra el gobierno de Dios parecían muy factibles, eran muy persuasivos, o si no, una tercera parte de los ángeles no se hubieran ido con Satanás. Es decir, en el mismo cielo, entre los ángeles había confusión en cuanto a Dios y los argumentos que Satanás estaba empleando en contra de Dios. Y esto sucedió antes de que este planeta fuera creado, antes que Adán y Eva pecaran. Es decir, los ángeles están involucrados en el problema del mal a nivel universal. Pero no solamente los ángeles leales que permanecieron leales a Dios, los ángeles caídos que se fueron con Satanás, también los seres de otros mundos están involucrados, observando la forma en que Dios trata con el problema del mal. Quiero leerles una cita que encontramos, y esta la traduje yo, es de Elena White, en la revista Review and Herald, septiembre 25 del año 1900. Escucha lo que dice ella. Dios tiene mundos sobre mundos que obedecen su ley. Todo lo que se hace en estos mundos es para la gloria del Creador. Al ver los habitantes de estos mundos el gran precio que se ha pagado para rescatar al hombre, se llenan de admiración. Con intenso interés observan la controversia entre Cristo y Satanás. Y a medida que esta controversia avanza y la gloria de Dios resplandece más y más, le rinden alabanza. No obstante, porque el hombre finito tan solo es capaz de discernir un poco del maravilloso poder de Dios, este se apropia de la gloria que le pertenece al Creador. Oh, que el velo pudiese ser quitado y pudiesen los hombres ver más allá de su propia sabiduría. Cada boca cesaría entonces de jactarse. Los hombres comprenderían la grandeza de los planes de Dios y en cambio comprenderían que su propio conocimiento es vastamente inferior. Nunca más pensarían que tienen el derecho de juzgar los planes de Dios o de convocarle ante su tribunal para dictar sentencia sobre sus acciones. Mundos sobre mundos en el universo que nunca pecaron y están observando la forma en que Dios resuelve el problema del mal. Los ángeles celestiales observando cómo Dios resuelve el problema del mal. Los ángeles caídos y Satanás observando la forma en que Dios resuelve este problema. Y los seres humanos también observando la forma en que se resuelve el problema del mal. Y vamos a ver en esta noche que la razón por la cual Dios hace el juicio en tres partes es para convencer a cada uno de los grupos que están involucrados en esta controversia de que Él es amoroso, misericordioso y justo. Vayan conmigo a 1 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9. Un versículo muy interesante, me gusta la forma como está traducido aquí en la versión del 60. 1 de Corintios 4 y el versículo 9 dice el apóstol San Pablo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo. La palabra griega allí es la palabra teatro. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo aquí, nosotros los apóstoles, a quienes nos han sentenciado a muerte, hemos llegado a ser el teatro, y aquí dice en la traducción, al mundo, en realidad se podría traducir al universo, y a quienes más,
a los ángeles y a los hombres. Tres grupos: el universo, los ángeles y los hombres. Y dice el apóstol San Pablo que ellos habían llegado a ser espectáculo o teatro a todos estos tres grupos. ¿Sabían ustedes que Dios tiene que reconciliar consigo no solamente la tierra, sino también el cielo? Noten lo que dice en el libro de Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 19 y 20. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 19 y 20. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, es decir, en Jesús. Y por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, a través de Jesús, Dios no solamente reconcilia consigo mismo a la tierra, sino que dice que reconcilia a sí mismo también a los cielos. Hay dudas y preguntas en las mentes de los seres celestiales que necesitan ser contestadas. Y el proceso del juicio que sigue Dios es para contestar estas preguntas y dudas que tienen los diferentes grupos de seres. Vamos a hablar esta noche de las tres fases del juicio y por qué es que Dios desempeña cada fase. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, para hablar de la primera fase del juicio. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7, vamos a leer el 6 para el contexto. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. ¿Es eso lo que dice el texto? No es lo que dice el texto. En el griego es un aoristo, pasado. La hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿por qué subrayo esto? Porque cuando se proclama el mensaje del primer ángel, en ese momento es que la hora del juicio llegó. Ahora, ¿por qué enfatizo este punto? No se distraigan, porque lo que voy a decir es muy importante. ¿Saben ustedes que la primera fase del juicio se realiza antes de la segunda venida de Jesús? Los que son adventistas ya sabían esto, de que la primera fase del juicio, lo que se conoce como el juicio investigador, se desempeña antes de que el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Y ustedes dicen: pastor, ¿cómo sabemos eso? Es muy sencillo. El juicio comienza con el mensaje del primer ángel, pero todavía no se ha proclamado el segundo, ni se ha proclamado el tercero, y no es sino hasta que se proclame el segundo y el tercero que se ve a Jesús viniendo en la nube con la hoz aguda en su mano. Es decir, el juicio comienza en el momento cuando el primer ángel da su mensaje, pero todavía falta el segundo, todavía falta el tercero, y luego Cristo viene. Eso indica de que el juicio comienza con el mensaje del primer ángel. Tiene que ser antes de la segunda venida, porque es antes del mensaje del segundo y del tercer ángel, antes de que se vea a Jesús sobre la nube. Es decir, la primera fase del juicio se realiza antes de la segunda venida de Jesús. ¿Y saben ustedes a dónde se realiza ese juicio? El libro de Daniel lo explica. Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7. Y necesito darles un poquito de trasfondo aquí para que podamos tener en cuenta los versículos específicos que voy a leer. Daniel 7 presenta 4 bestias. Y la cuarta bestia tiene varias características. Para los adventistas esto es un repaso. El león en Daniel 7 representa ¿qué reino? Bueno, oigo vagamente Babilonia. Y el oso representa
Medo-Persia, mejor todavía. El leopardo representa a Grecia, estamos mejorando. El dragón o la bestia terrible representa a Roma. Los 10 cuernos que le salen en la cabeza a ese dragón representan las 10 divisiones de Roma, lo que hoy es Europa occidental. Y luego en medio de esos 10 cuernos se levanta un cuerno pequeño que gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años. Ahora fíjense lo que tenemos en Daniel 7. Vamos de Babilonia a Medo-Persia, a Grecia, a Roma. Luego Roma se divide en 10 reinos, ese es el año 476. Luego después de ese año se levanta un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. Y los que hemos estudiado estas cosas sabemos que esos 1260 años terminaron en el año 1798. Ahora, ¿por qué subrayo yo esto? Porque el libro de Daniel nos indica de que el juicio comienza cuando ese cuerno pequeño deja de gobernar. Cuando el cuerno pequeño cae, al final de los 1260 años, se realiza el juicio. Pero el juicio no se hace en la tierra, el juicio se hace en el cielo y luego después es que viene Jesús. Note lo que dice Daniel, el capítulo 7 y los versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ese es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Comienza el juicio. Pero si ustedes miran el capítulo 7 van a encontrar que ese juicio no comienza sino hasta que cae Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los 10 reinos romanos y el cuerno pequeño que es Roma eclesiástica que gobierna 1260 años. Cuando el cuerno pequeño cae, se describe esta escena del juicio. Eso indica de que el juicio comienza en algún momento después del año 1798. Pero no se realiza en la tierra, sino en el cielo. Note lo que dice el versículo 13 y 14 de Daniel 7. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que es Jesús, que vino hasta ¿dónde? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Yo pregunto, ¿a dónde está el anciano de días? ¿A dónde vive Dios el Padre? En el cielo. ¿A dónde va el Hijo del Hombre según Daniel 7:13? Va al anciano de días y va para desempeñar una obra de juicio. Porque noten lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es decir, en el juicio celestial, después de 1798, antes de la segunda venida de Jesús, se desempeña esta actividad del juicio y el Señor Jesucristo recibe allá el reino. Aún antes de venir a tomar el reino aquí en el planeta Tierra, en el momento de su segunda venida. El primer ángel nos dice que la hora del juicio de Dios comienza antes de la segunda venida. Daniel 7 también nos indica de que el juicio comienza antes de la segunda venida y el juicio se hace en el cielo en esta etapa antes de la segunda venida. Vayan conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10, para que veamos qué es lo que se hace durante este juicio. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Muy importante este texto porque algunos dicen que los cristianos no van a ser juzgados.
Pero fíjense lo que dice la Biblia. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora tenemos un problema, y es este. Si el juicio se realiza antes de que Cristo venga y el juicio se realiza en el cielo, ¿cómo es que nosotros podemos comparecer ante el gran tribunal de Cristo? ¿Acaso vamos a tomar un cohete y nos vamos a ir al cielo cuando llegue nuestro nombre a presentarse en el juicio? ¿O será que hay otra explicación? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios guarda un registro de nuestra vida en los libros celestiales? Y en el juicio nosotros no comparecemos personalmente en el juicio, porque es antes de que Cristo venga, todavía estamos en la tierra, y no se realiza en la tierra, sino en el cielo. Es decir, nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo a través de nuestros registros. Y mañana en la mañana voy a ampliar un poquito más esto, porque Dios tiene una copia exacta en el cielo de cada una de nosotros. No tenemos que ir personalmente, porque cuando se abren los libros hay un registro exacto de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acción, de cada cosa secreta. Dios tiene una fotocopia en el cielo de nosotros. Y cuando surge nuestro nombre en el juicio, Dios trae los libros, abre los libros y examina nuestra vida de acuerdo a los registros. Cuando termine este juicio, se van a pronunciar las terribles palabras de Apocalipsis 22 y el versículo 11. Fíjense qué palabras tan solemnes. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que cuando termine este juicio celestial, que comenzó antes de la venida de Cristo y que comenzó en el cielo mientras todas las personas estaban en la tierra, cuando concluya ese juicio investigador, se van a haber definido todos los casos para vida o para muerte, de acuerdo a lo que se encontraba escrito en los libros. Y luego noten Apocalipsis 22, 12. Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 12, hablando Jesús: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su ¿qué? A cada uno según su obra. Ahora quiero subrayar dos cosas en cuanto a este versículo 12. En primer lugar, cuando Cristo regresa, ¿qué trae? ¿Qué trae? El galardón. ¿Qué es un galardón? Es la recompensa. Jesús, cuando venga, trae la recompensa. Y trae la recompensa de acuerdo a nuestras ¿qué? De acuerdo a nuestras obras, dice aquí. Así que cuando Jesús venga por segunda vez, viene a recompensarnos según nuestras obras. ¿Se examinaron las obras en el juicio de antemano? Tiene que ser, porque cuando venga trae su recompensa, y para traer la recompensa tiene que haber hecho un juicio para determinar si esa era la recompensa que nosotros merecemos. Es decir, si Jesús trae el galardón, de antemano tiene que haber determinado cuál iba a ser el galardón, quién iba a recibir el galardón para vida y quién no iba a recibir el galardón para vida. Y como dice la última parte de este texto, dice que nos va a recompensar de acuerdo a nuestras obras. Esto indica de que Dios examinó nuestras obras antes de que viniera a traernos el galardón. Quiero leer 2 o 3 textos más que aclaran aún más este punto. Noten lo que dice
en Mateo el capítulo 16 y el versículo 27. Mateo el capítulo 16 y el versículo 27. Aquí está hablando Jesús. Y fíjense qué interesante lo que dice el Divino Maestro. Mateo el capítulo 16 y el versículo 27. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que Cristo va a pagar a cada uno conforme a sus obras? Cuando Él venga. Tiene que haber determinado de antemano cuál iba a ser el pago, si trae la recompensa para cada uno según sus obras. Claro que sí. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses el capítulo 4. Aquí les va a quedar absolutamente claro este punto. Primera de Tesalonicenses el capítulo 4, y quiero leer los versículos 15 al 17. Versículos muy bien conocidos, casi siempre se leen en los funerales, en los entierros. Dice en el versículo 15 de Primera Tesalonicenses 4: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los que murieron, ¿verdad? Hay dos grupos: los vivos y los que murieron en Cristo. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora voy a hacer la pregunta: ¿cuándo es que los vivos van a ir a estar con Jesús? ¿Cuándo Jesús qué? Venga. ¿Cuándo van a ir a estar con Jesús los que murieron en Cristo? Cuando Cristo venga. ¿Van a ir los muertos primero y después los vivos? No, el pasaje dice que los muertos en Cristo van a resucitar, luego junto con los vivos, simultáneamente van a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la mayoría de los cristianos enseñan que si una persona cuando se murió fue mala, se fue para el infierno en el momento de la muerte. O enseñan que si la persona fue buena, se fueron al cielo en el momento de la muerte. Si ese es el caso, entonces la pregunta es esta: si la gente en realidad fue recompensada con el infierno o con el cielo en el momento de la muerte, ¿para qué va a convocar Dios un juicio para examinar las obras y para determinar la recompensa y para traer el galardón cuando venga, si ya les dio el galardón cuando se murieron? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La Biblia, en otras palabras, nos indica claramente que la recompensa no se recibe en el momento de la muerte, sino cuando Cristo venga. Y esa recompensa se determina antes, en la hora del juicio, antes del mensaje del segundo ángel, antes del mensaje del tercer ángel, antes de que se vea a Jesús venir en la nube, porque el juicio comienza con el mensaje del primer ángel. Daniel 7 dice que el juicio se realiza en el cielo. Esto sencillamente significa que Dios va a examinar los casos de todas las personas que profesaron el nombre de Jesús antes de la segunda venida, para determinar la recompensa que cada uno va a recibir. Noten lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 6 al 8. ¿Cuándo esperaba el apóstol Pablo recibir su galardón? ¿En el momento de la muerte? Ciertamente no. Dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 4 y el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día.
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo es que el apóstol Pablo esperaba recibir la corona de la recompensa? Dice que la iba a recibir con todos aquellos que aman la venida de Jesús en el momento cuando Cristo venga. Es decir, si ese es el caso, entonces el apóstol Pablo no recibió su recompensa celestial cuando murió. Ningún cristiano que murió en Cristo recibe su recompensa en el momento cuando se muere, porque en algún momento antes de la segunda venida, su nombre va a surgir en el juicio, se va a examinar su vida. Cuando se determine que murió en Cristo o que vivió en Cristo, entonces va a venir Cristo a recompensar a sus hijos con la vida eterna. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Cristo desempeña este juicio antes de su segunda venida solamente con los que murieron en Cristo y con los que están vivos en Cristo? Porque no examina los casos de los impíos, de los malos. Solamente examina los casos de los justos. En un momento vamos a ver eso claramente. ¿Qué urgencia hay antes de la segunda venida de examinar los casos de aquellas personas que murieron en Cristo y que vivieron en Cristo? Ustedes saben la respuesta. Cuando Cristo venga en su segunda venida, Él tiene planes de llevarse a los que vivieron en Él y a los que murieron en Él, ¿a dónde? Al cielo. Pero antes de llevárselos al cielo, tiene que determinar en el juicio a quiénes son los que se van a llevar. Ahora, Dios sabe todas las cosas. Dios no necesita libros, Dios no necesita registros, pero los ángeles celestiales y los seres de otros mundos no pueden leer la mente, no conocen la condición íntima de cada ser humano que profesó el nombre de Jesús. ¿Saben que hay personas que profesaron el nombre de Jesús que en realidad fueron falsos creyentes? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre. Señor, Señor, no hicimos señales en tu nombre. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eran cristianos porque profesan el nombre de Jesús. Y Jesús va a decir, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Hay creyentes falsos que aparentan ser muy buenos. Los seres celestiales necesitan que Dios les abra los libros para revelarles no solamente las obras de afuera, sino la vida íntima, los pensamientos, las emociones y los sentimientos, para que vean que Dios es justo, correcto en su decisión de llevarse a este grupo de personas al cielo. Y como en la segunda venida se los va a llevar, es necesario determinar de antemano a quiénes es que va a llevar. Es decir, el propósito de esta fase del juicio es convencer a los habitantes de otros mundos y convencer a los ángeles leales en el cielo de que Dios, cada persona que se lleva al cielo, esa persona se la está llevando justamente porque en realidad entregó su vida con plenitud a Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando Cristo venga, vamos a ser arrebatados en las nubes y vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir al cielo. Ustedes conocen ese pasaje. No se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde queda la casa del Padre? Jesús enseñó que debemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuere así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió llevar a su pueblo al cielo. Pero saben ustedes que nuestra permanencia en el cielo va a ser solamente provisional. Porque mi Biblia me dice, y yo sé que la de ustedes también, dice, los santos tomarán la tierra por heredad. No vamos a habitar para siempre en el cielo.
Vamos a ir temporalmente al cielo. Cuando Cristo venga, aquellos casos que fueron examinados, se determinó que murieron en Jesús, que confiaron en Jesús estando vivos. Jesús viene, son arrebatados en las nubes juntamente con Jesús, y Jesús se los va a llevar a la casa del Padre por 1000 años. Y aquí es que llegamos a la segunda fase del juicio. ¿Saben algo interesante? El libro de Apocalipsis mismo presenta estas 3 fases del juicio. En Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado, cuando se proclama el mensaje del primer ángel. La segunda etapa del juicio está en Apocalipsis 20 y el versículo 4. Vayan conmigo allí. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 4. Cuando Cristo venga en su segunda venida, se va a llevar con él al cielo a los que confiaron en Jesús, los vivos y los muertos. Los va a llevar al cielo, según vimos, a la casa del Padre. Y durante 1000 años el pueblo de Dios va a tener un trabajo que hacer en el cielo. Versículo 4 dice: y vi tronos. ¿Se acuerdan en Daniel 7 que fueron colocados tronos para el juicio? Ahora se colocan tronos de nuevo. Pero esto ya no es antes de la segunda venida, porque en Apocalipsis 20 está hablando durante el milenio. Hay una etapa de juicio durante el milenio, según Apocalipsis 20. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué? Facultad de juzgar. Paremos un momento allí. ¿Qué recibieron? Facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Sigamos leyendo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Por cuánto tiempo van a juzgar? 1000 años, dice la Biblia. ¿Y a dónde van a juzgar? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, porque Jesús lleva a su pueblo al cielo cuando regrese. Pero ahora viene una pregunta muy importante, y es esta: ¿a quiénes van a juzgar? Si los que se salvaron están todos en el cielo, mientras que los que se perdieron se quedaron atrás. Porque en Apocalipsis 25 dice que los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que terminaran los 1000 años. El resto de los muertos son los impíos, porque los que resucitaron cuando Cristo vino fueron los que murieron en Cristo. Los otros muertos, en otras palabras, tienen que ser aquellos que murieron fuera de Jesús, los impíos, los que se quedaron en la tierra mientras los hijos de Dios se fueron al cielo. Entonces, si ya los salvos están en el cielo, si ya los impíos están muertos en el planeta Tierra, no tornan a vivir sino hasta que terminen los 1000 años, entonces ¿a quiénes van a juzgar los santos durante los 1000 años en el cielo? La Biblia tiene la respuesta. Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6. Y quiero leer los versículos 1 al 3. Primera de Corintios 6, 1 al 3. Dice el apóstol San Pablo: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El apóstol Pablo está diciendo: no lleves tu caso contra tu hermano a un tribunal del mundo, no sea que le vayas a dar un mal nombre a la iglesia. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? ¿Han de juzgar al mundo? Esa palabra mundo, cosmos, se usa repetidas veces en el Nuevo Testamento para referirse a aquellas personas que están involucradas en el mundo. Es decir, se refiere a los mundanos. No améis al mundo ni lo que está en el mundo. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. El mundo aborreció a Jesús. No está hablando del planeta, está hablando de aquellos que están opuestos a Dios. Es decir, cuando este texto dice que los santos van a juzgar al mundo, quiere decir a los mundanos, a los que se quedaron atrás, a los que se perdieron. Pero ¿a quiénes más van a juzgar? Noten el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Yo pregunto, ¿los ángeles leales necesitan un juicio? ¿Hay que juzgar a los ángeles buenos? No, porque ellos ya están sanos y salvos con Dios.
Entonces, cuando dice aquí que los santos no solo van a juzgar al mundo, los mundanos, los que se quedaron atrás, sino que también van a juzgar a los ángeles, ¿a cuáles ángeles se está refiriendo? Se está refiriendo a Satanás y sus ángeles. Los registros de todos los malos, los registros de Satanás y sus ángeles se van a abrir durante 1000 años y el pueblo de Dios va a ver los registros. ¿Por qué razón es que la gente se quedó atrás? Ahora no solamente van a quedar convencidos los seres celestiales de que Dios fue justo en dejar a los impíos atrás. No solamente se van a convencer los seres de otros mundos de que Dios fue justo en dejar a los que se quedaron allá en la tierra durante los 1000 años, sino que los mismos salvos van a ver los casos de cada persona y van a ver que Dios fue justo en salvarlos a ellos y que fue justo también en condenar a los impíos. Y los justos van a determinar el castigo y van a pronunciar sentencia de cada uno de los impíos conforme a sus obras. Ahora, el juicio durante el milenio no va a cambiar nada. No es como si estamos examinando los registros en el cielo durante los 1000 años y le decimos, ay, pero Señor, aquí te equivocaste, el Señor tal y tal, deberíamos haberlo traído acá. O Señor, mire, ese fulano que está aquí arriba, él no debe estar aquí, él debe regresar otra vez al planeta Tierra. El juicio durante el milenio no cambia nada, porque los perdidos están perdidos y los salvos están salvos en el cielo. Entonces, ¿para qué este juicio? Es muy sencillo. A Dios le interesa lo que nosotros pensamos de Él. Va a haber personas que nosotros estábamos seguros iban a estar en el cielo y no están. Y va a haber personas que están allí que no podemos entender cómo están. Por ejemplo, uno de los encuentros que yo quiero ver con mis propios ojos es el encuentro de Saulo de Tarso con Esteban. Óigame, eso va a ser espectacular. No me lo pierdo por nada. Porque lo último que vio a Esteban cuando le estaban apedreando era Saulo de Tarso, quien más adelante llegó a ser el apóstol Pablo, animando a la muchedumbre de que le tirara piedras a Esteban. Lo último que vio Esteban fue eso. Y ahora imagínense ustedes en el cielo, durante los 1000 años, Saulo de Tarso se va a salvar. Leímos los versículos donde dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, yo sé que Dios me tiene la corona. Esteban también se va a salvar porque vio los cielos abiertos, estuvo dispuesto de morir por Jesús. Y ahora llega el momento en el cielo cuando está caminando Saulo de Tarso en una dirección y está caminando Esteban en la otra dirección. Y de repente se para Esteban y mira, ¿cómo? ¿Saulo? No puede. ¿Saulo de Tarso? No puede ser Saulo de Tarso. Sí, dice Saulo de Tarso. Dice el apóstol Pablo, Cristo también me redimió a mí. Qué glorioso encuentro. Va a haber mucha gente en el cielo que tuvo obras malísimas y vamos a decir, ¿por qué razón están estas personas aquí? Se va a demostrar en los registros que a pesar de que llevaron vidas impías por un tiempo, finalmente entregaron sus vidas a Jesús. Vencieron el pecado por la gracia de Jesús. Y a pesar de que eran pecadores, fueron incluidos entre los redimidos. Pero va a haber mucha gente que esperábamos ver allí y no están. Mucha gente que fue aparentemente buena en la tierra, aún ante los seres celestiales, fueron buenos. Porque ese pastor fulano que era tan bueno, ayudaba a la gente, se veía tan bien. ¿Por qué no está aquí? Cuando se hablan los registros, se va a revelar que ese pastor tenía problemas con pornografía en el internet. Que tenía pensamientos impuros. Que tenía sentimientos indebidos en su corazón que no se podía ver, porque los seres celestiales no pueden leer la mente, ni pueden mirar el corazón, pero Dios registra eso para que cuando esas personas estén ausentes, digamos, Señor, fuiste absolutamente justo
en dejar atrás a todos ellos, porque hemos mirado todos los casos. Misericordioso y justo eres, y Señor, eres correcto y justo en traerte a tus hijos aquí al cielo. Y cuando termine el milenio, los seres celestiales, los ángeles leales y todos los redimidos van a concordar de que Dios es justo y verdadero. Pero falta un grupo por convencer: los que se quedaron atrás. Vayan conmigo a Apocalipsis 20. Otra etapa del juicio. Fíjense, este no es un invento de la iglesia adventista. Las tres etapas del juicio las menciona Apocalipsis. Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado, antes de la segunda venida. En Apocalipsis 24 se le da facultad a los hijos de Dios de juzgar durante los 1000 años. Ahora vamos a ver una etapa del juicio que se realiza después de los 1000 años. ¿Y a quiénes querrá Dios convencer de que Él es justo y verdadero y misericordioso después de los 1000 años? ¿A quiénes falta por convencer? Díganme ustedes. Solamente a Satanás y sus ángeles y los impíos. Y ustedes dicen: ¿acaso Dios tiene que convencer a Satanás y sus ángeles y los impíos porque ellos se perdieron? Sí, Señor. Porque Dios no va a dejar ningún cabo sin atar. Cuando se termine la gran controversia entre el bien y el mal, todo el universo, fiel e infiel, se va a inclinar ante el trono de Dios y va a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. El mismo Satanás y sus ángeles y los impíos van a admitir, después de ver sus registros, de que su exclusión del cielo fue justa. Yo puedo amar a un Dios que se preocupa por su universo de esa manera. Dios podría haber dicho: yo no necesito ningún juicio. Estos se salvaron y estos se perdieron. ¿Y por qué, Señor? Porque yo sé todas las cosas. ¿Qué clase de Dios es ese? Dios quiere que sus criaturas entiendan por qué se salvan los salvos y por qué se pierden los perdidos. Porque si no van a haber dudas en las mentes de los hijos de Dios. Por eso Dios va a convencer a cada criatura que jamás haya vivido en la historia del universo de que Él es justo y que Él es misericordioso y verdadero en su forma de tratar el mal. Apocalipsis 20 y el versículo 11 al 15 tiene la última etapa del juicio. Es después del milenio. Ahora escuchen bien. Después del milenio resucitan los otros muertos. Porque dice que no tornaron a vivir los otros muertos sino hasta que pasaran ¿qué? Los 1000 años. Los otros muertos tienen que ser los impíos, porque los muertos en Cristo resucitaron a la segunda venida y se fueron al cielo durante 1000 años. Es decir, los otros muertos son los impíos. Y no solamente tenemos Apocalipsis 25 que dice eso, sino que podemos claramente discernirlo por la siguiente manera. Los impíos, según Apocalipsis 20 y 21, van a sufrir la muerte segunda. La muerte segunda. Pregunta: si van a sufrir la muerte segunda, ¿tiene que haber una muerte primera? ¿Qué les parece? ¿Puede haber una muerte segunda sin una muerte primera? Claro que no. ¿Puede usted decir: mire, este es mi segundo hijo sin haber tenido uno? Claro que no. Segunda muerte significa que tiene que haber muerto una vez. Ahora escuchen, ¿cuándo fue que murieron? Vamos a mirar esto. Hablemos en primer lugar de los hijos de Dios. Los hijos de Dios todos nacieron de su madre, nacieron a su primera vida. Vivieron su vida, recibieron a Jesús. Por el poder de Dios vencieron el pecado en su vida. Cuando murieron, murieron en Cristo. Murieron por primera vez. Cuando Cristo venga, van a ser resucitados y van a vivir con Jesús para siempre. Pero con los impíos es diferente. Porque los impíos también nacieron de su madre. También ellos vivieron su primera vida. Y cuando Cristo venga por segunda vez, según Apocalipsis 19, 21, ellos van a ser destruidos. Es decir, todos los impíos van a morir.
Pero ese no es su castigo final, porque no han sido juzgados todavía. Son juzgados durante los 1000 años, como ya vimos. Y Dios no los va a castigar sin antes juzgarlos. El castigo de los impíos por sus pecados no es la muerte que sufren cuando Cristo venga. No es la primera muerte. Esto indica que después de los 1000 años van a resucitar a una segunda vida, por así decirlo. Y solo resucitando después del milenio a una segunda vida pueden sufrir, ¿qué cosa? Pueden sufrir muerte segunda. Es decir, el castigo por sus pecados es muerte segunda. Su primera muerte cuando Cristo venga no es el castigo por sus pecados. Mueren a la segunda venida. Durante los 1000 años sus casos son examinados. Después del milenio resucitan, y ahora vamos a ver que Dios les va a abrir los libros a ellos para mostrarles sus vidas. Después que confiesen que Dios es justo, entonces se va a ejecutar la sentencia en contra de ellos. Dicho sea de paso, el juicio durante el milenio es como un trabajo de auditoría. ¿Qué hace un auditor? El propósito de un auditor es cambiar los libros, ¿verdad? Hacer trampa en los libros. Claro que no. El propósito del auditor es ver si se llevó bien la contabilidad. El juicio durante los 1000 años va a ser la gran auditoría de Dios. Dios va a decirle a sus hijos: ahora abran los libros y vean a ver si yo llevé bien la contabilidad o no. Y se va a comprobar que en cada caso Dios llevó bien la contabilidad. Es como un replay de una jugada en un partido de fútbol. Cuando un árbitro canta un penalti y se repite la jugada. Yo pregunto, ¿la repetición cambia la jugada? Cuando se repite la jugada cambia. No, el propósito es repetir la jugada para ver si el árbitro tuvo razón en cantar penalti. El juicio durante los 1000 años va a ser la repetición de la jugada de cada vida de cada persona. Dios va a demostrar que fue justo y verdadero, por así decirlo, en cantarle penalti a los impíos. Va a demostrar que lo que él hizo fue justo y verdadero. Ahora, noten Apocalipsis 20:11. Esto es después del milenio. Todos los impíos han resucitado. Y dice en el versículo 11: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, estos son los otros muertos, los que resucitan después del milenio. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense que después del milenio, en el gran trono blanco que se encuentra dentro de la ciudad, la Nueva Jerusalén, Cristo se va a sentar en su trono y ahora los libros van a ser abiertos de nuevo delante de los impíos. Y van a ser juzgados según sus obras, van a ver el registro de sus vidas. Versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, después del milenio, Dios va a sacar los libros y le va a mostrar a todos los impíos fuera de la ciudad, a Satanás y sus ángeles, según 1 Corintios 6, les va a abrir los libros y les va a mostrar exactamente por qué están fuera de la ciudad y no adentro. Les va a decir: mire, a base de los registros, ¿merecen ustedes estar en la ciudad, sí o no? Y todos los impíos van a decir: no merecemos estar allí. Y Dios va a sacar el libro de la vida y les va a decir: mire, ¿ustedes encuentran el nombre de ustedes aquí en el libro de la vida? No, no está. ¿Saben por qué no está? Por las obras que ustedes desempeñaron. Porque ustedes no recibieron a Jesús. Porque ustedes no vivieron una vida
semejante a la de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y se ve claramente en sus registros que ustedes hicieron esa elección. Y en ese momento va a alcanzar la historia de este mundo, la historia del universo, su clímax. Satanás, sus ángeles y todos los impíos se van a lanzar al suelo, se van a inclinar y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Como dice en Filipenses el capítulo 2 y el versículo 6 al 11. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Solo en este momento puede Dios ejecutar la sentencia en contra de los impíos. Porque por primera vez en la historia del universo, todo el universo está en armonía. Los ángeles están de acuerdo de que Dios ha actuado bien. Los seres de otros mundos están de acuerdo de que Dios ha escogido bien. Los salvos van a estar de acuerdo de que Dios en cada caso obró debidamente. Aún Satanás, sus ángeles y los impíos van a confesar que su exclusión de la ciudad y de la vida eterna ha sido justa. Todo el universo está en este momento en armonía con Dios. Y solo en ese momento puede Dios destruir el pecado y los pecadores. Es decir, el concepto del juicio que tiene el libro de Apocalipsis es tripartito: investigación, sentencia. Durante el milenio, investigación, los hijos de Dios van a dictar sentencia. Después del milenio, investigación, y se va a ejecutar la sentencia. Y Dios lo hace de esta manera porque Él no quiere dejar ni un solo cabo sin atar. Él quiere que todo el universo esté de acuerdo de que Él obró correctamente en el gran conflicto entre el bien y el mal. Qué gran Dios tenemos, ¿verdad? Que se preocupa por lo que nosotros pensamos. Cuando yo me pongo a pensar que Dios permitió, por ejemplo, que Jonás discutiera con Él y hasta lo regañara. Cuando permitió que Job, durante 37 capítulos de su libro, se quejara de Dios y pidiera explicaciones a Dios. Cuando veo que en la Biblia Dios permitió que los pecadores le hablaran a Él y le expresaran sus preocupaciones, como Abraham cuando dijo: Señor, si hay 50 justos en Sodoma, ¿los vas a destruir junto con todos los demás? Qué lindo que Dios se preocupa por lo que nosotros pensamos. Y en materia de resolver el problema del mal, Dios se preocupa por lo que nosotros pensamos. Ahora, mis hermanos y hermanas, apreciados estudiantes, el Señor Jesucristo en este mismo momento está examinando los casos con los seres celestiales de cada persona que ha vivido en el planeta Tierra. La Biblia enseña que el juicio comenzó con los que han muerto en Cristo. Mañana vamos a ver que eso sucedió en 1844, comenzó ese juicio. Y ha continuado durante todos estos años con los muertos. Y muy pronto, no sabemos cuán pronto, el juicio pasará a aquellos que estamos vivos. Por eso el primer ángel dice: teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios está diciendo: yo quiero que tú recibas el mensaje del primer ángel, para que cuando venga tu nombre ante el juicio, el evangelio te salve. Cuando se examinen tus obras, se determine que tú has temido a Dios, que tú has glorificado a Dios y que tú has adorado a Dios y le has obedecido con todo tu corazón. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de prepararnos para el juicio. Yo quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús: yo deseo, Señor Jesús, que tú empieces tu obra con mi carácter? Señor, perdóname mis pecados.
Pero más que esto, Señor, limpia mi vida de todo mal. Siembra en mi corazón el temor de Dios. Ayúdame a glorificar tu nombre. Señor, dame poder para adorarte y obedecerte como mi creador. Hay alguien en esta noche que quiere decirle a Jesús: yo quiero que tú hagas esa obra en mi vida, porque cuando mi nombre surja en el juicio, yo quiero que el Señor Jesucristo me halle en Él sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Deseas levantar la mano si ese es el deseo de tu corazón en esta noche? Este es un momento solemne. Dejen la mano arriba. Es un momento solemne. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este planeta. El juicio ya ha avanzado mucho. Los eventos indican de que pronto van a estallar eventos proféticos como nunca hemos visto en la historia del mundo. Ahora es el tiempo de arreglar nuestra relación con Dios. Doy gloria a Dios por aquellos que han levantado la mano. Ahora yo quiero ir un paso más allá. Aquí hay personas que hasta el momento no han tomado el paso ni siquiera de entregar su vida a Jesús a través del bautismo. ¿Saben que en el bautismo es el momento cuando iniciamos nuestra vida cristiana? Es el momento cuando nacemos en el reino de Jesús. El bautismo por inmersión. Nacemos, por así decirlo, del vientre y ahora empezamos a crecer en Jesús. Es decir, el bautismo es imprescindible para comenzar nuestra relación con Jesús, nuestra vida cristiana. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí en esta noche que no haya sido bautizado o bautizada, que quiera decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero prepararme para en un futuro enterrar mi vida con Jesús en las aguas del bautismo, y quiero prepararme para vivir eternamente contigo en el cielo? ¿Quieres levantar la mano si ese es el deseo de tu corazón en esta noche? Yo voy a bajar acá abajo. Si hay alguien, voy a pedirles que por favor vengan aquí al frente. Yo quiero tener una oración especial con ustedes. No es fácil pararse en medio de una congregación de este tamaño. No hagan caso a lo que dicen los amigos, ni las amigas, ni lo que podrán decir los padres. Eso no interesa, porque está en juego la salvación. No puedes perder la salvación. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice la Biblia. No dejes pasar este momento. Pasa al frente, dile: yo voy a servir a Jehová. Yo escojo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Gloria a Dios por estas almas preciosas. Por favor, miren a la congregación. Yo sé que hay más esta noche aquí que necesitan tomar su decisión. Saben, a veces pensamos: bueno, yo lo puedo hacer mañana o en el futuro. Escuchen bien, mañana no es nuestro. En un minuto no es nuestro, porque la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Yo puedo no estar vivo en un minuto. Les podría relatar historias, casos. Por eso es vital que esta noche, si el Espíritu Santo está llamándote, que tú vengas al frente aquí y tomes tu posición parado delante de esta congregación, parada delante de esta congregación, diciendo: yo escojo como mi Salvador a Jesús. Quiero nacer y quiero crecer en su reino. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Alguien más en esta noche? Siempre me da miedo terminar un llamado, porque yo sé que hay personas en el valle de la indecisión y se pueden ir a sus casas, y puede ser que el Espíritu Santo nunca los llame de la forma como los está llamando en esta noche. Puede ser que nunca escuchen la voz tan fuerte como la están escuchando ahora. Solo voy a tomar unos pocos instantes más y voy a orar por este precioso grupo que ha venido al frente. Amén. Ese amén estuvo muy débil. ¿Están contentos por estas almas que han respondido al llamado de Dios? ¿Sí o no? Amén. Amén. Bueno, débil. Gloria a Dios. Mire qué lindo grupo. Gloria al Señor. Solo unos pocos instantes más
y luego voy a orar. Vamos a ir a nuestras casas. No sabemos qué pasará. Hay muchos más aquí. Yo sé. ¿Alguien más en este instante, antes de nuestra oración, que quiera con valentía decirle: sí, Jesús, yo también escojo venir al frente, escojo responder a tu llamado? ¿Alguien más? Unos pocos instantes y voy a orar. Gloria a Dios. Yo sabía que había alguien más. Y hay otros. Hay otros. Por favor, vengan. Niños también. Mire qué lindo los niños. Ellos no se ponen a pensar, bueno, ¿qué van a pensar los compañeros? ¿Qué van a pensar los padres? Por eso Jesús dice que debemos ser como niños. Escuchar la voz de Dios y venir al frente sin pensarlo dos veces. ¿Qué hay de más importante que amistarnos con Jesús? Gloria a Dios. Qué lindo grupo. Voy a tener ahora una palabra de oración. Si hay alguien más aquí en esta noche que Dios te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando al corazón, yo sé que hay. Yo sé que algunos tienen una lucha intensa en su alma en este momento. Si durante la oración tú quieres decirle sí a Jesús, colócate de pie a donde estés y ven al frente. Te ruego que lo hagas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado la esperanza de la vida eterna siendo pecadores. Señor, no podemos entender la maravilla de tu amor, pero podemos aceptarlo. Te honro y te glorifico, Señor, en esta noche por estas personas que han venido al frente. No es fácil pararse delante de un grupo como este, pero tu Espíritu Santo las has traído aquí al frente. Te ruego, Señor, que muy pronto estas personas puedan tomar ese glorioso paso del bautismo y comenzar su vida como bebés espirituales en el reino de Jesús. No permitas que Satanás ni nadie lo desanime. Y yo sé que hay otros aquí en esta noche, Señor. Hay una lucha feroz en su corazón, Satanás susurrando, no respondas, y Jesús, el Espíritu Santo, obrando, diciendo, responde. Te ruego, Señor, que tu Espíritu prevalezca en los corazones de estas personas. Vemos patente en este momento la gran controversia entre el bien y el mal en vidas individuales. Mi querido hermano y hermana, preciada visita, antes de terminar la oración te hago un último llamado para que vengas al frente, escuchando la voz de Jesús. ¿Alguien más en esta noche que quiere decirle: sí, Jesús, yo escojo tus caminos, quiero que seas mi Salvador? ¿Alguien más? Padre, te doy gracias una vez más por los que han venido al frente. Te ruego que continúes trabajando con los corazones de aquellos que deberían haber respondido. Señor, extiende el periodo de gracia y que antes que termine esta semana puedan también pararse y tomar su posición con Jesús. Gracias, Señor, por estas almas. Gracias por aquellos con los cuales trabajarás. Gracias por aquellos que son bautizados. Me acerco a tu trono humildemente, pidiendo que bendigas a cada grupo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.